Bien, estamos llegando a nuestro final del culto de esta tarde. Damos gracias a Dios por cada participación, por cada hermano o hermana que ha podido participar, pues con oraciones, con alabanzas, también con la lectura de la palabra de Dios en este evangelio de Juan, que ahora vamos a seguir, pues teniendo una reflexión en el mismo capítulo 21 del evangelio de Juan, en el versículo 16, que dice así: Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y en el 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esta pregunta del Señor Jesús: ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Si es así, esto nos lo sigue diciendo a nosotros. Y quizá nosotros respondamos a lo mejor como Pedro, de manera impulsiva. Vemos que la aparición del Señor Jesucristo resucitado, que en el capítulo 20 de este mismo evangelio, un poco antes de donde hemos leído, pues tuvo lugar en las cercanías de Jerusalén. Pero en esta ocasión ocurrió en Galilea, donde ya los discípulos habían regresado para seguir trabajando como pescadores, que era el oficio pues que ellos estaban desarrollando y desempeñando en aquel lugar. La pesca milagrosa y el desayuno con el maestro, con su Señor, los convenció de que era Él, de que era el Cristo, era su maestro. Y aún así los dejó demasiado sobrecogidos como para echar a perder, ahora en esta ocasión con palabras, la maravilla de su presencia y de las acciones que ya ellos conocían del Señor, de su maestro. Y vemos la negación de Pedro. Después de esa triple negación de Jesús, pues Pedro necesitaba una atención especial. Muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros nos ponemos delante del Señor y hay veces que necesitamos que Dios nos acaricie de otra forma, que entendamos nosotros a verlo de otra forma, de otra manera. Porque Él, en su respuesta a esa triple pregunta de Jesús, ¿me amas? Pedro está utilizando una frase ahora menos enfática, porque no se está atreviendo a proclamar una completa devoción, que seguramente sentía, pero que no había exteriorizado de una manera pues que los demás habían podido ver, o sobre todo el mismo Señor Jesucristo. Y a la tercera formulación de la pregunta de Jesús, y esta pregunta que él emplea la misma palabra que Pedro utilizó para designar el amor, preguntándole directamente si efectivamente pues albergaba en él ese sentimiento que Pedro había manifestado en otras ocasiones, ese sentimiento que él había expresado. Pedro solo pudo apelar, yo creo que al conocimiento divino del Señor, como una prueba evidente de su sinceridad. ¿Me amas?, dice el Señor Jesús. Pero se lo dijo a Pedro y fíjate que también nos lo sigue diciendo a nosotros. A ti, a mí nos dice: ¿me amas? ¿Qué respondes tú? ¿Qué respondemos nosotros? Jesús le preguntó 2 veces a Pedro si le tenía amor ágape, ese amor de Dios, ese amor desinteresado. Pero Pedro confesó con un amor fileo, un amor de amistad, lo cual en ese momento yo creo que era todo lo que él tenía para dar. En ese momento le mostró su amistad, no esa pasión de amor hacia el Maestro, por lo que él era, que era el mismo Dios, encarnado y ahora ya resucitado. Posteriormente, cuando el Espíritu Santo le hizo comprender ya con mayor plenitud lo que ese amor significaba, es decir, el amor ágape,
Pedro ya lo entendió de una manera fiel, de una manera adecuada. Y él utilizó varias veces en todos sus escritos esa palabra ágape para referirse al amor de Dios, ese amor desinteresado, ese amor que no tiene límites, ese amor que fue tan grande que entregó a su Hijo Jesucristo, al Señor Jesús, para darnos salvación y vida eterna. Jesús no le dijo a Pedro: procura que la gente se convierta a tu manera de pensar. Esto no se lo dijo. Le dijo, por el contrario, pastorea mis ovejas. Es decir, vela por ellas, para que sean alimentadas, para que sean instruidas en el conocimiento de lo que yo soy, en el conocimiento de mí. Es decir, en el conocimiento de que yo soy el Dios Todopoderoso, el Hijo del Padre, el Todopoderoso. Nosotros calificamos como servicio lo que hacemos en la obra cristiana. Sin embargo, fijaros, Jesucristo le da una connotación diferente y llama servicio lo que somos tú y yo como hijos suyos para Él, y no tanto lo que hacemos para Él. Fijaros que hay un detalle importante a tener en cuenta. El discipulado, el cristiano, se basa únicamente en la consagración a Jesucristo. Esto es importante. No en la adhesión a una creencia o doctrina, no adherirnos a lo que la fe evangélica o la fe cristiana es. El Señor Jesús dice: si alguno viene a mí y no deja otras cosas que hay en su corazón, no puede ser mi discípulo. Lo leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14 y versículo 26. Es decir, el amor y la consagración a Dios es muy distinta a hacer cosas para Él. En este versículo que estamos reflexionando, no hay ninguna discusión ni ninguna presión por parte de Jesús para seguirlo. No hay nada por el estilo, no nos presiona. Dios no nos está presionando para que le sigamos. Sencillamente dice: si quieres ser mi discípulo, debes consagrarte únicamente a mí. No a otras cosas, sino a mí. Una persona que oye al Espíritu Santo, a ese Espíritu de Dios, de pronto dice: ahora veo, ahora me doy cuenta quién es Jesús para mí. Y cuando te das cuenta quién es Jesús para ti, entonces es cuando tomas la decisión de aceptarlo y consagrarte. Ese es el origen de la devoción genuina a nuestro Dios, a nuestro Jesús, el Cristo. Se ha instalado la creencia doctrinal, también personal, y esta es la razón por la que tantos están quizá consagrados a diferentes causas, diferentes formas de ser o hacer, diferentes creencias, diría yo, pero muy pocos o menos a Jesús, el Cristo, el resucitado, el Salvador de este mundo, el Salvador tuyo y mío. La gente no quiere consagrarse a Jesús, sino solo a la causa que Él fundó. Pero es muy distinto. Para las mentes educadas de hoy, las mentes educadas de hoy en día, Jesucristo pareciera ser ofensivo, porque solamente desean que Él sea su amigo, como le pasó a Pedro en esa respuesta, en el amor fileo, pero no están dispuestos a aceptarlo de otra forma, como Señor y Salvador de sus vidas, y consagrar la vida a Él y a su servicio. Sin embargo, el Señor Jesucristo sigue estando dispuesto a ayudarte a ti, a ayudarme a mí, y seguir ayudando a su iglesia. Ayudarnos a vivir una vida acorde con su voluntad y llena de seguridad en Él, en Cristo. Él murió, Él resucitó y derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Si tú no conoces a Cristo,
Hoy es día de salvación. Acéptalo por fe. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y por tanto, cuando has creído en Él y le has recibido, formas parte de la familia de Dios. Por encima de todo lo que somos está el Señor Jesucristo. Él mismo obedeció al Padre y no a la tarea de suplir la necesidad de la gente. Fijaros que Él obedeció con humildad a la tarea que el Padre le encomendó. Se consagró a hacer aquello. La salvación de las personas fue claramente el resultado natural de la obediencia al Padre. Por lo tanto, si solo estoy consagrado a la causa de la humanidad, quizá pronto me voy a cansar. Seguramente si nos consagramos solo a la causa humanística, pronto nos cansaremos y llegaremos al punto donde ese servicio que quizá inicialmente fue apasionado pueda dejar de serlo con el tiempo, es decir, aflojaría. Pero si amo a Jesucristo, si lo amo de corazón, de una forma personal, de una forma apasionada, entonces voy a servir a la humanidad, voy a servir a las personas a pesar de cómo las personas me traten. Y ahí está el secreto. El secreto en la vida de un cristiano, de un discípulo, por tanto, es la devoción a Jesús. Claramente eso es lo importante. La devoción al Señor Jesucristo. Y por tanto, el resultado o la característica de esa vida de devoción, de consagración, es que no es necesario hacerla notar. Es decir, que no hay que darse publicidad. Es semejante a ese grano de trigo que cae en la tierra y muere, pero luego va a nacer, va a crecer y va a cambiar todo el paisaje. Esa es la parte que como cristianos, como iglesia, hemos de llevar y desarrollar, porque esa es la consagración al Señor Jesucristo, más el Dios de toda gracia, ese que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Él mismo nos perfecciona, nos afirma y nos fortalece y nos establece. Dice el mismo apóstol Pedro ya en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 10. Por tanto, quiera Dios que como iglesia podamos ser y tener esa pasión por Cristo, vivir consagrados a Él, buscando primeramente su justicia. Sabemos que lo demás lo pondrá Él por añadidura para que estemos en sus tareas, en su servicio. Y tú que no conoces al Señor Jesucristo y estás escuchando este mensaje, Dios te ama y quiere darte salvación y vida eterna. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios a ti, que dio a su Hijo Jesucristo, se encarnó, murió y resucitó, derramando su sangre para limpiar tus pecados. Así pues, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga, iglesia, a seguir adelante. Vamos a tener una oración juntos. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por el Señor Jesucristo, que murió, derramó su sangre y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Te pido, Dios, que si hay alguien que escucha este mensaje y no te conoce, que tú le hables al corazón, que pueda entender la necesidad de recibir a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador personal. Señor, y a tu iglesia, a cada uno de nosotros, sigue bendiciéndonos y sigue dándonos la enseñanza necesaria cada día para estar más consagrados a ti. Gracias por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros
y nos guía y nos enseña y nos indica cuáles son los pasos a seguir. Muchas gracias, oh Dios. En el nombre y por los méritos del Señor Jesús oramos. Y ahora, oh Dios, despídenos con tu paz y con tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Pues que Dios nos bendiga, querida Iglesia, y que nuevamente nos podamos volver a ver en nuestro próximo encuentro. Que seáis muy felices. Bendiciones.